En el bloque de lo que está sucediendo en el país. Le doy la bienvenida, es un gusto saludar, en verdad teníamos mucho que no hablábamos con nuestra querida analista y periodista nacional Ivonne Melgar de Excelsior. ¿Cómo estás, Ivonne? Buenos días. Muy contenta de reencontrarme con ustedes, ya los extrañaba en realidad. Sí, gracias, nosotros gracias también, por la invitación. Te vamos a dar más lata más seguido. Por favor. Y aparte traes información, siempre. Más allá del afecto y reconocimiento, traes análisis muy interesante de lo que está sucediendo en el país, Ivonne. Bueno, primero con la renuncia, porque acá de repente estarás de acuerdo, Sonora, en la esquina acá del país, ve correr o tomar decisiones que dicen cómo nos impacta. Bueno, primero, claro. La renuncia del jefe de seguridad del gobierno capitalino, derivado de la manifestación del 20 de noviembre, en donde pues se comprueba que sí se les pasó la mano, sí hubo excesos, y las fallas también del gobierno federal. Ivonne, tú que conoces muy bien el actuar de los presidentes, es decir, primero con la renuncia del jefe de seguridad del Distrito Federal por los excesos en la marcha. Claro que sí. Mira, aquí lo que me parece a mí es que hubo excesos, por supuesto, en el operativo policiaco. Está ya demostrado que se violaron los derechos humanos y se violó todo lo que se llama el debido proceso en la detención y en el encarcelamiento de los muchachos. Pero además de eso, el exceso en el discurso de este funcionario, cuando dijo que le guste a quien le guste, habían tenido un operativo impecable ese jueves 20 de noviembre. Ahora, ¿qué es lo que yo objetaría de la renuncia, Luis Alberto? Que es la parte que nos daba paso a lo que escribíamos en nuestra columna el sábado en Excelsior, de las renuncias inútiles. Y es que ya me estoy cansando, como muchos de nosotros, de que el hilo se rompa por lo más débil. Jesús Rodríguez Almeida, exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, no actuó solo. Y hay que recordar y hay que contextualizar lo que ocurrió ese día después de la marcha global en reclamo de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Inmediatamente después del operativo, se monta a nivel nacional, a través del noticiario de Televisa, todo un operativo también de información. Y se abría esto con la nota de lo que había ocurrido en el Zócalo capitalino, e inmediatamente después con una entrevista al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien exaltó el operativo. Dijo que era la nueva medida de una política coordinada entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal. Y acto seguido, Luis Alberto, Miguel Mancera dijo lo mismo, validó las palabras del secretario de Gobernación. Y no solo ellos, también Miguel Barbosa, presidente del Senado, dijo que se trataba de un operativo que nadie podía descalificar y que no iban a permitir que se hablara de presos políticos. Es decir, hubo un blindaje de los niveles de gobierno y de dos poderes, de los poderes ejecutivo, estatal y federal, y del poder legislativo. Y ahora resulta que nada más hay una renuncia de un titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo quisiera ver también la explicación de estos poderes, de por qué ese operativo fallido es la demostración de que nuestros cuerpos policiales están totalmente desfasados de lo que necesitamos en el país. Entonces, fue coordinado, ¿qué buen contexto pones? Yo no había visto, bueno, no veo la televisión por falta de tiempo. Te entiendo. Es decir, bueno, y otra también, digo, la línea editorial de esta televisora me queda claro, bueno, a partir de este sexenio, pero veo que ahí, exacto, es muy importante lo que estás diciendo, porque el secretario de Gobernación había avalado, entonces, en cadena nacional, lo que estaba sucediendo, es decir... Claro, entonces a mí me parece muy bien que se renuncie al secretario, porque la semana fue terrible para el gobierno federal y el gobierno capitalino en encuestas, demostrando que uno de los grandes puntos que había bajado la calificación en ambas instancias era este acto fallido. Pero, ¿qué va a pasar después de la renuncia? Resulta una renuncia inútil si no hay una corrección de fondo y si no se reconoce que hubo un mando coordinado
que validó esta operación. ¿Por qué no rendir cuentas, Luis Alberto? Es a mí lo que me parece exasperante y que nos lleva a estas renuncias inútiles, porque si no hay corrección, pues el que llegue va a volver a incurrir en el mismo problema. Claro, no, y tomando en cuenta que la ley del Distrito Federal le da la facultad todavía al presidente de ratificar el nombramiento del que llegue. Así es es. decir, imagínate el perfil, ¿a quién suena? No sabemos nada todavía. No, ahorita yo no tendría certeza de nombres. Me parece que sí es una oportunidad para rectificar pues un problema de fondo. Tenemos policías que no están formadas en los derechos humanos, que tienen por supuesto la vieja estrategia de la tortura, el tolete, el inventar culpables, el fabricar problemas, y estamos topándonos con ese problema. Yo creo que el puro hecho, el capítulo de este operativo fallido es prueba suficiente para tomarle la palabra al presidente Peña y, en el caso de los cuerpos policiales, pues hacer una limpia y una depuración urgente, ¿no? El problema es que si nos vamos por la vía de las renuncias, pues ¿quién se va a quedar a rendirnos cuenta de por qué el tiradero que tenemos? Ivonne, dime, ¿qué crees tú que está fallando en el gobierno federal cuando, bueno, la actuación, obvio, ya lo hemos debatido mucho, tardía en el caso de Ayotzinapa, el discurso del presidente y la primera dama, luego la semana pasada la cereza del pastel de decir, démosle vuelta a la página o al dolor cuando todavía no hay ni justicia. ¿Frente a qué estamos con esta situación del gobierno federal a 2 años? Ivonne, 2 años apenas del presidente, faltan 4. Imagínate, bueno, de un lado pues la rectificación llega tarde, ¿no? Se toma tarde la prioridad de la seguridad, se le borra del discurso oficial en una primera fase, y luego ya con la crisis de Ayotzinapa pues se asume la irremediabilidad del tema. Y por lo tanto, si se llega tarde en discurso, Luis Alberto, pues por supuesto que en la parte de la revisión de lo que en el día a día sucede, se llega más tarde. Hay toda un rezago histórico, no tiene nada más que ver con este gobierno, por supuesto que es histórico, pero que se habría abonado en el desentendimiento de los gobernadores, particularmente del PRI, en el sexenio anterior, cuando le dicen no a Felipe Calderón en la necesidad de reconocer el problema. Entonces, venimos con un rezago, con un atraso en la puesta en marcha del Estado de Derecho, y sobre todo yo creo lo más grave en el asunto es la impunidad, que sería la otra quizás parte que le está faltando a esta reforma, a este decálogo de seguridad y justicia que ha presentado el presidente Peña, y en ese sentido pues se nos desborda toda una crisis que no solo tiene que ver con Ayotzinapa, sino con desapariciones, violaciones de derechos humanos. Pues el tema está ahí, y hay crisis institucional porque no estamos aplicando ni siquiera los protocolos internacionales que se han suscrito en convenios, ¿no? Creo que de eso estamos hablando, de un rezago histórico, y al que el gobierno del presidente Peña llega tarde en el discurso, y por supuesto apenas le está estallando la crisis, el conocimiento mismo. Imagínate, desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública cuando arranca el sexenio, pretendiendo que se podía asimilar sus funciones desde gobernación. De ese tamaño fueron los cálculos fallidos, ¿no? Ivonne Melgar, ¿y por qué no han hecho cambios en el gabinete? Al mismo procurador, es decir, que ya está desgastado por este caso, y no ha habido ni se ve la intención de cambiar pues a nadie, como dices tú, exactamente, renuncias inútiles y que llegan solo al gobierno del Distrito Federal, pero vemos también que desde el gobierno federal no hay tampoco intenciones de moverle nada al plano, al librito que traen, ¿eh? Así es, yo creo que por un lado es un estilo personal del presidente Peña de ser reacio a entregar cabezas cuando se reclaman estas por la parte de la opinión pública calificada, los comentaristas, y la propia percepción de correlación de fuerzas en su estilo personal. Al parecer también así fue en el Estado de México, no le gusta ceder. Por otra parte, yo creo que aquí se le cruza también, Luis Alberto, con esta intención, esta utilización de las movilizaciones
de decir que renuncie el presidente, lo cual a mí de manera personal te digo que me parece incorrecto y me parece una actitud golpista, sea de izquierda o sea progresista entre comillas, porque Choco Derecho, la democracia electoral que tenemos es la mejor vía para poder dirimir la disputa del poder. Entonces, me parece que es verdaderamente irresponsable la idea de decir la salida de la crisis en México es la renuncia presidencial. No estoy de acuerdo con eso, pero y además me da la impresión que entonces, frente a esta demanda que ha empezado a crecer, para el propio gobierno de Peña sería como medio abrir la puerta de esa idea el empezar a remover en su propio gabinete a los secretarios, que por otra parte yo diría, si no hay un plan sólido, Luis Alberto, de recomposición institucional, pues no importa quién esté al frente, porque al final lo que está fallando es la ruta misma y el cumplimiento de las instituciones, ¿no? Al segundo año de Calderón, tú que lo cubriste todo el sexenio, bueno, y a Fox también y parte de Cedillo, ¿cómo estaba con esta crisis? Bueno, que el primer año tomando protesta, lanzó la guerra contra el narco. Al segundo año de Calderón, haciendo el paralelismo con el peñismo, ¿qué te dejaría? Fíjate que el segundo año fue más grave en cuanto a que se subrayó esto que es muy lamentable que ocurre en México y sigue ocurriendo, que los gobiernos se componen por los amigos, ¿no? Y con Calderón lo que pasó en este segundo año es que se le quita la Secretaría de Gobernación a Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, para dársela a Juan Camilo Mourinho, que todos sabíamos era el hombre más cercano, el amigo personal del presidente Calderón. Y creo que ahí incluso empieza una parte crítica, porque se le cuestiona conflicto de intereses. Exacto. Al difunto Juan Camilo Mourinho con negocios de petróleos mexicanos, si tú bien recuerdas, sí, ¿no? Perfectamente. Y hubo un golpeteo muy, muy grave al gobierno calderonista por ese capítulo. Creo que también ahí hubo, al revés de lo que hoy se demandaría un poco, que es que el presidente Peña se acerque de otros cuadros que no necesariamente sean los de Toluca Power, los del grupo mexiquense, sí, sino que haya otros políticos que estén cerca de su gabinete. En el caso de Calderón sí se cerró el círculo todavía más con puros amigos y puros cercanos, en aquella idea que defendía el expresidente Calderón de que para él más que experiencia valía la confianza y la garantía de la lealtad, ¿no? Uy, no, pues con que no agarre ese camino nomás de más cuatismo. No, por favor, no. No, sí, ya con lo que tenemos basta. Ivonne, en verdad, qué honor volverte a escuchar y te insisto, estaremos ahí apoyándonos más en ti, en lo que suceda. Feliz siempre de estar con Proyecto Puente. Un abrazo para todos y gracias por la oportunidad de compartir. Igualmente, amiga y colega, gracias. Corte y vuelvo con más información.